¿Cómo puede acercar a las personas a Jesús el hecho de eliminar la doctrina de un infierno eterno? Entonces entendemos que fuego eterno no se refiere a un fuego que va a arder eternamente, sino que tiene consecuencias eternas. Y un Dios que tortura eternamente estaría contradiciendo su propio carácter de amor, ¿no? Un feliz sábado, querido joven adventista, y sé muy bienvenido a Un Inverso Más. Hoy nos adentramos en una de las doctrinas más sensibles y debatidas del cristianismo, el infierno. En este capítulo nos encontramos en el Museo de Arqueología Bíblica de la UNASPI, el único museo de arqueología bíblica de Sudamérica. Y para responder estas preguntas tenemos dos invitados muy especiales. Madaí, que es directora de la Escuela Sabática en Español, y Mateos, colaborador del Núcleo de Misiones. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien. Bien, agradecida por esta oportunidad. Por la invitación. Genial. No sé si ustedes ya habrán escuchado antes esa enseñanza, esa idea del tormento eterno consciente. Personas ardiendo para siempre, sin descanso, sin esperanza. Y la verdad es que el mayor problema de esta idea es que causó una crisis bastante grande en las religiones del mundo y mayormente, bueno, principalmente en el cristianismo. Charles Darwin escribió que le resultaba difícil desear que el cristianismo fuera cierto, porque si fuera cierto, esto implicaba que su padre, que sus hermanos, que sus mejores amigos sufrirían eternamente en esa tortura simplemente por no creer, y eso no le pareció libre albedrío. Ellen G. de White menciona que la herejía de los tormentos eternos ha producido miles de escépticos desde que se creó esta teoría, ¿no? Entonces, hoy enfrentamos un desafío apologético serio. Y la pregunta sería, ¿cómo puede acercar a las personas a Jesús el hecho de eliminar la doctrina de un infierno eterno? Mateos, ¿podrías explicarnos un poco más sobre el objetivo de la lección? Bueno, Matías, esta visión ha sido muy compartida, principalmente en la cultura pop actual y también por películas. Pero nuestro objetivo hoy es mostrar que la Biblia no enseña un tormento eterno consciente, sino la destrucción final del mal. Y que esta enseñanza armoniza con el carácter de un Dios que es justo, amoroso y misericordioso también. Amén. Bueno, además también demostrar que muchos no rechazan a Jesús, sino una imagen distorsionada de él, ¿cierto? Por esta herejía que habla de un Dios que se contradice a sí mismo, no parece ser un Dios misericordioso que permite un sufrimiento prolongado. Eso es muy cierto. Y vaya pregunta que tenemos el día de hoy, vaya desafío, ¿no? Es correcto. Entonces, vamos a pedir la dirección de Dios, ¿les parece? Claro. Ok, vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos una pregunta bastante controversial, Señor. Te pedimos tu bendición, tu ayuda y el derramamiento de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Para los que ya han estado antes en los videos, en el canal, ya saben cómo funcionan los videos, ¿no? Los dividimos en 3 bloques. El primer bloque lo hemos titulado como Los impíos perecerán. Y para esto vamos al texto clave de la semana en Malaquías 4, 1 al 3, que dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hallaréis a los malos los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies.
en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este texto Fuerte. bastante fuerte, pero lo que más me llamó la atención fue en el versículo 1 que dice, arderá como horno y que también que no habrá ni raíz ni rama. A mí hasta me da un poco de miedo esto. Me da miedo, la Yo verdad. creo que a todos nosotros, sí. Mateus, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a entender. Es un lenguaje de eliminación total. El texto no habla de preservación en sufrimiento, de un sufrimiento permanente, sino de erradicación. Y además, Ezequiel 28:18 afirma que Satanás será reducido a cenizas y dejará de existir. Amén por eso. Y Abdías 1:16 declara que los malvados serán como si nunca hubieran sido antes. Y Juan 3:16 presenta solo dos destinos: perecer o vida eterna. No existe una tercera categoría llamada vida eterna en tormento. Exacto, es cierto. Y también en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, se refuerza esto diciéndonos que la paga del pecado es muerte, versículo conocido por todos. Pero ¿qué implica eso? Si los impíos vivieran en tormento eterno, sería afirmar básicamente que poseen inmortalidad, lo cual es un atributo exclusivo de Dios concedido no en la vida eterna a los redimidos finalmente. Y además, Nahum 1:9 dice que la calamidad no se levantará dos veces y el mal no continuará existiendo en algún rincón del universo. Verdad. Wow. No existirá en ningún rincón del universo, nunca más. Creo que con esto ya podemos cerrar el primer bloque y dar un argumento bastante bueno para las personas que están estudiando apologética junto con nosotros, que sería la primera conclusión bíblica. La Biblia enseña destrucción definitiva, pero no un tormento perpetuo, no un sufrimiento eterno. Un universo restaurado no puede coexistir eternamente con el sufrimiento. Y Dios no perpetúa el mal, lo elimina por completo. Y esto me lleva a la pregunta del bloque número 2, que dice, ¿qué significa fuego eterno? En el bloque número 1 hemos mencionado que no habrá un sufrimiento eterno, pero ¿fuego eterno? Madaí, ¿podrías explicarnos cómo funciona esto? Porque la verdad, ¿cómo podríamos entenderlo? Con gusto, Matías. La verdad es un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque siempre me generó mucha duda. ¿Por qué nuestra iglesia predica, ¿no? Que no va a existir este castigo perpetuo, pero finalmente leyendo la Biblia dice fuego eterno? ¿Qué significa ese fuego eterno? Y hay que hacer una distinción, ¿cierto? Primero, entender el concepto de proceso eterno, o sea, la idea de que es un fuego que dura eternamente, y un resultado eterno, que es finalmente lo que el texto bíblico verdaderamente hace referencia. En el libro de Judas, en el versículo 7, se menciona, dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Y es impresionante cómo Dios registra esto en la Biblia con tanto amor para explicarnos esto. Dice, fueron puestos por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado sobre Sodoma y Gomorra ardiendo hasta el día de hoy? Yo no, La al verdad es que menos. no. Entonces entendemos que fuego eterno no se refiere a un fuego que va a arder eternamente, sino que tiene consecuencias eternas. Wow. La erradicación. Y si vamos estudiando la Biblia, podemos encontrar otros ejemplos que usan el mismo termo sobre fuego eterno. Por ejemplo, Jeremías 17:27 habla de un fuego que nadie podría apagar en Jerusalén. Pero si buscas en internet una imagen de Jerusalén ardiendo actualmente, no creo que vas a encontrar, ¿verdad? Entonces, significa inextinguible, significa que nadie puede impedir su cumplimiento, no que sea interminable en duración. No, también, como estábamos mencionando al inicio, ¿cierto? Este concepto de fuego eterno, en Mateo 25:46 se menciona este concepto, ¿cierto? De castigo eterno, pero no de castigar eternamente. Son dos cosas diferentes. El castigo, ¿cierto? Tiene consecuencias eternas, pero el proceso de destrucción es limitado durante un tiempo. Es correcto. Wow. Con esto ya hemos podido resolver bastantes dudas y podemos cerrar incluso el bloque número 2 con esta conclusión. El fuego eterno produce destrucción eterna, pero no quiere decir que va a seguir ardiendo y que vamos a seguir sufriendo eternamente, porque la Biblia nos enseña que no habrá una tortura infinita, sino una justicia definitiva. Y eso cambia radicalmente la percepción que nosotros tenemos hacia el carácter de Dios. Incluso fue lo que señaló Darwin cuando escribió eso, señaló el carácter de Dios. Entonces nosotros ahora podemos entrar al bloque número 3, donde lo hemos titulado como el carácter de Dios y el universo restaurado. Y
creo que con esto nosotros podemos entrar al corazón del asunto, sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Ujú. Y ahora vamos a hablar de un tema que son sobre dos ideas que suenan un poco opuestas, que es el carácter de Dios y el juicio. Y Ezequiel 33:11 declara que Dios no se complace en la muerte del impío. Y según a Pedro 3:9 dice que no quiere que ninguno perezca. Y un Dios que tortura eternamente estaría contradiciendo su propio carácter de amor, ¿no? Muy cierto. También recordar que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se promete que no habrá, ¿no?, más llanto ni dolor. Entonces, ¿cómo podrían coexistir esas dos realidades? Imaginamos, ok, vuelve Jesús, ¿cierto? Estamos en el cielo disfrutando de la vida eterna y en una esquinita del universo Dios tiene guardado a los impíos quemando eternamente. No, no tiene sentido uno con el otro. Además que contradiciría a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26, que habla que la muerte será destruida. No puede coexistir por una eternidad restaurada. Y tenemos una cita muy importante donde Elena G. White afirma que Satanás originó la doctrina de los tormentos eternos para distorsionar el carácter de Dios y que al final del gran conflicto todo el universo declarará que Dios es amor. Muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Vaya, qué mensaje. Eh, nosotros al iniciar teníamos un desafío bastante fuerte. Poco a poco, leyendo la palabra de Dios, nuestro manual de vida y la lección de escuela sabática, fuimos resolviendo un poco, ¿no?, lo que Dios ya nos dijo. Y como tercera conclusión, entonces nosotros tendríamos que Dios no es un tirano. Querido joven, Él no es un tirano cósmico. Es un creador que elimina el mal para siempre. Su gloria es un fuego consumidor, su gloria. Pero también es vida para los justos, destrucción para el pecado, pero nunca, nunca va a ser una tortura eterna. Y con esto creo que podemos volver a nuestra pregunta apologética del comienzo, que dice, ¿cómo puede acercar a las personas a Jesús, eliminar la doctrina del infierno eterno? Pues porque muchas personas han rechazado a Dios por causa del miedo, como lo mencionaste. Cuando comprendemos que el mal será erradicado, que la justicia es proporcional, que el universo será restaurado y que Dios actúa coherentemente con su amor, entonces el carácter de Dios se vuelve digno de confianza. Y la verdad es muy lindo. La Biblia nos enseña que los impíos perecerán, el mal por fin será eliminado, la muerte será destruida, nunca más tendremos que sufrir. Y, como lo mencionaste, Mateos, el universo proclamará que Dios es amor. Muchas gracias por acompañarnos en un Inverso más. Recuerda que puedes unirte a nuestro canal de YouTube, tanto de Instagram como de WhatsApp, que subimos posts, historias y reflexiones diarias para acompañarnos juntos estudiando la apologética. Nos vemos el sábado que viene. Un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.